Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a Confirmados en la Verdad, con la idea primordial de rumiar sobre el último mensaje dominical para que estemos plenamente confirmados en la verdad. En el día de hoy vamos a hablar acerca de dos toques de puertas, una llamada y otra llamada. Y nos vamos a fundamentar en Lucas capítulo 11 versículo 10 y Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Vamos a leerlo en una lectura combinada como si fuera un versículo detrás del otro. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Lucas capítulo 11 presenta a Jesús hablando con el Padre, es decir, orando. Y en ese contexto los discípulos le pidieron que los enseñara a orar o que les enseñara a orar. Entonces, fruto de esa petición, ahí nace la oración modelo conocida como el Padre Nuestro, pero de una vez acompañada por el consejo práctico de lo que es orar, con la ilustración del amigo que necesitaba de urgencia unos panes para servirle a otro amigo. Resulta que cuando Cristo da la parábola, después de explicar lo que es la oración, se presentan en el escenario tres amigos. Hay un amigo que está en su casa, tranquilo. Entonces, a hora tarde de la noche le llega otro amigo, amigo número 2. Entonces, ese amigo número 2 viene de lejos, está cansado y tiene hambre. Entonces, el amigo número 2 es el que tiene la necesidad de descansar y de ser alimentado. El amigo número 1, que es el visitado, no tiene pan para ponerle de cena. Pero entonces él piensa en el amigo número 3, que sabe que tiene panes suficientes y él solo quiere que le presten 2 o 3 que posteriormente él lo va a devolver. Entonces el amigo número 1 va donde el amigo número 3 y entonces le dice que no, que ya es muy tarde, que la puerta está cerrada, que los niños están durmiendo. Le presenta todas las razones por las cuales no le puede dar los panes. Jesucristo dice allí que por ser su amigo, él debió pasar por alto la importunidad de la petición y levantarse y dárselos. Entonces ahí es que él le dice a los oyentes, todo el que pide, recibe, y el que busca, halla. Y entonces también agrega, y al que llama, se le abrirá. Entonces hay como una comparación entre el amigo número 3, que es muy buen amigo, pero a una hora determinada. A partir de esa hora, la amistad pasa a un segundo lugar y entonces ya no puede levantarse y dárselo. Entonces coloca a Dios como el amigo que está llamando al hombre a que toque la puerta de su casa. No importa la hora del día y no importan las condiciones y no importa la petición. Él va a responder. Allí mismo Cristo agrega que nosotros, los padres de familia, que por naturaleza caída somos personas malos, damos cosas buenas a nuestros hijos. Entonces él dice que si un hijo nuestro nos pide un huevo, no le damos una piedra. Si nos pide pescado, no le damos un escorpión. Entonces, si siendo malos por naturaleza caída, hacemos obras buenas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es íntegramente bueno, nos va a dar el Espíritu Santo a quienes los pidamos?
Entonces mira la comparación que hace Jesús, porque aquel amigo lo que necesitaba eran panes, 2 o 3 panes que posteriormente lo iba a devolver. Entonces el Señor pone como la petición más grande de lo que uno pueda pedir es el Espíritu Santo. Es decir, que no solamente te agregues a la casa del Señor, que no solamente toques la puerta del corazón de Dios para pedir, por ejemplo, el pan nuestro de cada día, o para pedir salud para tu cuerpo enfermo, o para pedir empleo para una persona desempleada, prosperidad en todo el sentido de la palabra. Dice, Dios está dispuesto no solamente a contestar un 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, sino que está dispuesto a darte lo más grande que tú puedas pedir. Porque por eso coloca en el tope al Espíritu Santo, que es algo que aquí en la tierra ningún ser humano te lo puede dar, solamente el Señor. Quiere decir que en este primer toque de puerta, lo que estamos aprendiendo es, o estamos recapitulando, es que cuando un ser humano toca la puerta del Señor, Dios abre. Dios abre. Mire, si uno, por ejemplo, puede ir al libro de Isaías, al capítulo 65, versículo 24, allí dice que Dios dijo, antes que clamen, yo responderé. Mientras aún estén hablando, yo habré oído. Quiere decir que cuando un creyente fundamentado en Hebreos capítulo 4 se acerca al trono de la gracia, cuando toca la puerta y Dios abre, la persona no ha abierto y ya Dios sabe cuál es su necesidad. Pero Dios deja que hable, porque el que se acerca a Dios tiene que pedir de acuerdo a el capítulo 4 del libro de Santiago. No deleites, sino por necesidad. Entonces Dios conoce esas necesidades. También hay un pasaje del Antiguo Testamento muy conocido, que es el capítulo 33 del libro de Jeremías, especialmente el versículo 3, donde Dios le dijo, clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A veces tomamos ese versículo, lo aislamos del contexto completo del capítulo 33 y del capítulo 32. Especialmente Jeremías 33:3 viene como consecuencia de Jeremías 32. Cuando una situación bien difícil, Dios le dijo al profeta, compra la tierra. Y el profeta le dijo, tú me has dicho a mí, cómprate la heredad por dinero, pon testigo, aunque tú sabes que la ciudad será entregada en manos de los caldeos. Tú me estás diciendo que compre algo que va a ser usurpado por los extranjeros. Entonces él hizo una pregunta y la pregunta es como si él la hace en oración. Es como que tú te acercas a la casa de Dios, toca la puerta y tú le presentas un problema grandísimo. Entonces Jeremías 33:3 viene la respuesta de Dios. Clama a mí que yo te voy a responder. Toca la puerta de mi casa que yo te voy a responder. Es lo que Jesús nos está enseñando en Lucas capítulo 11, versículo 10. Al que llama, se le abrirá. El que pide va a recibir y el que llama a Dios le va a responder. En conclusión, cuando Dios llama al ser humano, el ser humano no siempre responde. Pero cuando el ser humano llama a Dios, entonces Dios responde. Vamos a ver la segunda mitad de esta lectura combinada, que es Apocalipsis capítulo 3, verso 20, donde Jesús está diciendo, Dios encarnado está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, este es un hermoso cuadro del Señor Jesucristo esperando, golpeando suavemente la puerta del corazón del pecador o de la iglesia que tenga una condición de tibieza espiritual, para que si abra, entonces él pueda entrar. Entonces, aquel amigo, el amigo número 2, que llegó donde el amigo número 1, vino de lejos y vino cansado y vino hambriento. Jesucristo vino de lejos. Vino del trono de la misma gloria de Dios a la tierra para tocar la puerta del corazón del pecador
y para tocar la puerta del corazón de una iglesia que tenga una situación espiritualmente muy mala. Pero Él no viene a romper la puerta, Él viene a tocarla. Y Él tiene una necesidad que es saciar la necesidad del que está dentro. Yo comentaba, predicando este mensaje, que en Inglaterra un famosísimo pintor de asuntos religiosos llamado Holman Hunt pintó el cuadro de Apocalipsis 3:20. Lo pintó, y cuando él lo pintó, él invitó a sus amigos, pintores también, amigos pintores, artistas, para que vieran esta obra y le dieran su opinión antes de hacerla pública. Uno de ellos le dijo: Holman, no incluiste una parte muy importante de la puerta. Se te ha olvidado de pintar una perilla, un tirador, una manilla, un picaporte, una cerradura. Y el pintor Holman le contestó: bueno, es que esa puerta es un cuadro del corazón humano. Y el picaporte o la perilla o la cerradura no está por fuera, sino por el lado de adentro. Jesucristo está del otro lado tocando la puerta. Él no la va a derribar. Quiere decir que la persona que está adentro, o la iglesia, como es el caso de esta iglesia, es la que tiene que abrir. Dios está tocando la puerta de la iglesia que está en la peor situación de todas las iglesias locales. Es una iglesia tibia espiritualmente. Está en el peor de sus momentos. Y Dios está dispuesto a entrar en la vida de esta iglesia y cambiar su situación. Pero si la iglesia abre. Fíjate que la iglesia está en una situación pero tan difícil, la iglesia de la Odisea, que el Señor está dispuesto a vomitarla, a deshacerse de ella. Y en esa situación de emergencia hay alguien que está tocando la puerta del corazón de esa congregación para, en el peor de sus momentos, Él entrar e invitar a la iglesia o invitar al pecador que se siente y en presencia de sus angustiadores servir una mesa con una rica cena, y Él y la Santísima Trinidad hacer morada en esta persona. Aquí estamos hablando de confirmados en la verdad. Dos toques de puerta, una llamada y otra llamada. Cuando el ser humano llama a Dios, Dios responde. Cuando Dios llama al ser humano, el ser humano no siempre responde. Y eso es lo doloroso del caso. Hay una llamada para el pecador para que se arrepienta de sus faltas, pero hay una llamada de Dios a la iglesia, al cristiano que está tibio espiritualmente, y Él quiere resolver ese problema. Vamos a dejarlo hasta aquí, dándole las gracias a Dios y a cada uno de ustedes por la atención prestada, esperando que podamos rumiar con mucha sabiduría lo que previamente ya hemos escuchado. Que Dios me le bendiga, Dios le guarde, y será hasta la próxima.